nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Ministerios DCN Radio presentan su programa Oasis para el Alma con la licenciada María Luisa Masferrer. 30 minutos de reflexión para tu corazón. Bienvenidos a nuestro programa Manantiales en el Desierto. Este día quiero con el tema ¿cómo sentirnos realizados en la vida? Bueno, algunas personas piensan que para ser felices solamente es necesario gastar toda su vida trabajando y ahorrando dinero para tenerlo todo, olvidándose de su familia y de Dios. Y si bien es cierto que el trabajo y el dinero tienen un lugar importante en la vida de toda persona, pero eso no significa que eso sea determinante para su felicidad y su autorrealización. Entonces, quizás usted se esté preguntando, entonces, ¿qué debo hacer para sentirme realizado o realizada? Bueno, una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que Dios ha entregado a cada persona un talento. Y ese talento es para que precisamente el propósito de Dios se realice en la vida de cada ser humano. Y quiero definir la palabra talento. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que talento es un conjunto de facultades o capacidades tanto artísticas como intelectuales. Es una persona muy inteligente o destacada en alguna ciencia o actividad. Es decir, que son capacidades y habilidades con las que nace una persona. Bueno, vemos ahí que son facultades o capacidades tanto artísticas como intelectuales. Hay personas que quizás no les gusta estudiar una carrera porque creen que es muy pesado el estudio y tienen habilidades artísticas y muchas veces no las desarrollan porque a veces los padres no quieren apoyar carreras artísticas o técnicas, sino una profesión universitaria. Y ahí pues va el mensaje para los padres en que podamos pedirle sabiduría a Dios y apoyar a nuestros hijos en aquellas cosas que a ellos les gusta, que desde pequeños hemos visto que a ellos les ha gustado eso. Entonces, contribuir al propósito de Dios para la vida de nuestros hijos y también ayudarlos a que ellos se realicen. Pero si hablamos como personas adultas y no tuvimos la oportunidad o el apoyo de nuestros padres para realizar nuestros sueños, pues tenemos el apoyo de Dios ya como adultos, cuando queremos emprender algo importante para nuestra vida. Y cuando hablamos de talentos, vemos en la palabra de Dios una parábola que el Señor Jesús refirió y que sí se llama la parábola de los talentos. En Mateo 25, del 14 al 30, el Señor Jesús habla de esa parábola. Y hay un versículo que llama la atención, el versículo 14 del capítulo 25 de Mateo, que dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es interesante cómo dice que él entregó sus bienes en manos de 3 tipos de personas. Uno que recibió 5 talentos, el otro que recibió 2 y el último que recibió solamente 1 talento. La Biblia nos dice que al menos 1 talento toditos tenemos uno. Me parece que es 1 Pedro 4:10 el que nos habla de eso, de que todos tenemos un talento que Dios nos ha dado. Pero de acuerdo al texto de esta parábola, vemos que nos habla de que el que recibió 5 dice que fue y ganó otros 5.
El que recibió 2 dice que fue, negoció y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 dice que lo que hizo fue cavar en la tierra, hacer un hoyo, ¿verdad? Y enterrarlo. Enterrar su talento. Muchas personas han hecho eso. Y han dicho, no, mire, yo no traigo para nada, yo aquí estoy, bueno, aprendí a coser o aprendí, aunque eso es un talento, es un trabajo. Pero digamos, hay personas que nunca aprendieron un oficio, pero bueno, encontraron la oportunidad de hacer ordenanzas, de hacer mandados en una oficina, de hacer cualquier diligencia. Y bueno, ahí se quedaron. Ahí han pasado 10 años, 20 años, y ahí se jubilan. Y al final quizás dicen, bueno, por lo menos hice algo. Pero seguramente tenía algo que le gustaba hacer, algún sueño que quería realizar, pero nunca quiso hacerlo por miedo. Y por eso su talento se enterró. Y hay personas que opinan que los cementerios están llenos de sueños que nunca se realizaron, que las personas murieron sin haber realizado sus sueños. Pero bueno, ahora vemos que después que el Señor entrega esos bienes para que sean administrados, en el verso 19 dice que arregló cuentas cuando regresó. Arregló cuentas con ellos, y el que ganó 5 le entregó 10 talentos al Señor. Y el que recibió 2 entregó 4. Pero el que recibió 1 se puso a argumentar con el Señor. Es que yo sé que tú quieres cegar donde no has sembrado, y comenzó a argumentar. Eso es típico de las personas que no han logrado nada en la vida, que siempre andan quejándose y siempre andan molestos por lo que otras personas logran. Entonces, ese fue el caso de esta persona. Comenzó a argumentar, a justificarse, porque él no tenía más que un talento. Entonces, muchas personas viven así, justificándose. Ay, es que yo no hice tal cosa porque mi mamá, porque mi papá, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mis hijos. Entonces, siempre encontramos una excusa para justificarlo. Pero si nosotros vemos en la palabra, ¿qué opina el Señor de eso? Le dijo, siervo malo y negligente. O sea, no supiste valorar la oportunidad que tuviste. Así que ahora dijo, tomen ese talento y denlo al que tiene 10, que tenga 11. Y dijo esta palabra, y el Señor dijo, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Sí, hay muchas personas de que así viven toda su vida, creyendo de que bueno, ni modo, esta es mi vida, y se conformaron y ahí se quedaron. Y por eso lo perdieron todo. Quizás la oportunidad que él pudo haber tenido se la dieron a la persona que tenía todas esas habilidades, una buena personalidad, una actitud positiva, un temperamento equilibrado, rápido aprendía, rápido escaló posiciones en la empresa o en otra empresa, y así su vida tuvo muchas satisfacciones. ¿Por qué? Porque iba logrando, y ese es el propósito de Dios. La misma Biblia dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él todo lo podemos. No podemos limitarnos nosotros. Así que si nosotros decimos lo que la palabra de Dios dice, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de encontrar nuestro don? No quedarnos solamente con la idea de que soy capaz y puedo hacer esto. No, necesitamos depender siempre de Dios, y por eso necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia.
Porque si no buscamos el reino de Dios y su justicia, nos vamos a envanecer, vamos a menospreciar a las demás personas, las vamos a dañar, vamos a ser personas indeseables. Personas de qué es que los pobres empleados ya no aguantan. Personas que la misma familia no los soporta. Entonces, ¿por qué? Porque nos hemos envanecido por el talento que estamos desarrollando y estamos teniendo buenos resultados. Entonces, ¿por qué razón? Porque las riquezas verdaderas provienen de Dios. En Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pueden haber personas que no han buscado a Dios primero, pero han descubierto su talento y podrán ser adinerados, pero con muchos problemas, porque han hecho a un lado el reino de Dios y su justicia y han puesto su mirada, han puesto su confianza solamente en lo que pueden ganar, solamente en el dinero para tener una posición y para tener todo lo que quieran. Pero son personas llenas de muchos problemas. ¿Me lo estoy inventando yo? No. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Personas que vivieron solo para trabajar, abandonaron su familia, le dieron espalda al Dios eterno que les dio la vida, la salud, la inteligencia, y se olvidaron de Él. Y al final, después de haberse afanado toda su vida y nunca disfrutaron de su trabajo, dice la Biblia en este texto, se extraviaron de la fe, le dieron la espalda a Dios, cayeron en la codicia y solo pensaban cuántos ceros agregarle a su cuenta bancaria, pero nunca pensaron en su familia que los necesitaba, ni en el Dios que les dio la vida, la salud y la inteligencia para hacer ese dinero. La Biblia nos dice allá en Deuteronomio que cuando tengamos riquezas, que no nos olvidemos del Señor. Entonces, ese es el problema de enfocarnos solamente en lo material. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no se enfocan solo en lo material? Hay otras personas que si descubrieron su talento, lo han desarrollado, han buscado el reino de Dios y su justicia y disfrutan de esas bendiciones de Dios porque son prósperos, no solamente son adinerados, son prósperos porque aman a Dios y les sirven con sus bienes, pero también aman a su familia, comparten con ellos y con los necesitados. Con ellos también comparten sus bienes. Disfrutan de su trabajo, disfrutan de los ingresos que tienen en su negocio. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés 5:19: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, es un regalo de Dios. El hecho de que alguien pueda disfrutar de su trabajo, que pueda comer tranquilo, que viva en paz con su familia, que comparta de lo que gana, ese es un regalo de Dios. Dice que goce de su trabajo, esto es don de Dios, es regalo de Dios. También el Señor da los bienes, pero no debemos de hacernos altivos, de menospreciar al que no tiene, que se llena de orgullo el corazón y nos volvemos altivos y menospreciamos a los demás porque hemos puesto nuestra mirada solamente en las riquezas. Pensamos que de eso depende toda nuestra vida, pero no es así. Dice en 1 Timoteo 6:10 y 18: a los ricos de este siglo o de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero también para otro propósito. Dice que hagan bien
que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Así que nos da las riquezas para disfrutarlas y para compartir con el que necesita. ¿Por qué razón? Porque dice en 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? O sea, no es cierto. No es cierto que una persona que va a la iglesia, pero que endurece su corazón para dar a la persona que necesita, eso nos dice de que es una persona con un corazón endurecido. Es una persona que se ha vuelto altiva. Entonces, por eso el Señor muchas veces no nos permite tener bienes. A veces hay personas que se afanan y se afanan y se afanan trabajando, y al final, de tanto trabajar y no tener ni siquiera un día de descanso, se enferman. Y después, a veces son enfermedades que por no querer perder tiempo para ir al médico, las enfermedades se van incrementando, van dañando, van deteriorando, y muchas veces cuando se viene a descubrir esta enfermedad ya es demasiado tarde. Entonces, hasta entonces vamos el tesoro que es la vida y la salud. El Señor Jesús decía, eso no vale a nosotros más que los pajaritos. Y si a ellos Dios lo viste con tanta hermosura, y que ni aún con todo su dinero y su sabiduría dio como uno de ellos, si no vemos no todas, pero muchas especies de aves son lindas, son tan lindas, y nos preguntamos, pero ¿de dónde viene toda esa belleza? Todo eso viene de Dios. Cuando vemos plantas, vemos flores y decimos, ¿de dónde vienen esos colores? ¿De dónde esa belleza de flores? ¿De dónde ese perfume de flores? Proviene de Él. Entonces, pero una persona que está afanada solamente en lo material no valora absolutamente nada y a nadie. Y a veces ni ellos mismos se aman. A veces ni ellos mismos se cuidan. Ni ellos mismos se alimentan correctamente, no descansan las horas necesarias, sino que viven enfocados solamente en producir. Y al final, como el Señor Jesús decía, que una persona estaba diciendo, bueno, esos graneros ya no son suficientes, los voy a deshacer, los voy a derribar y voy a hacer unos más grandes. Y dice que el Señor le dijo esa noche, necio, y todo lo que has provisto, todo lo que has guardado, todo lo que has ahorrado, ¿de quién será? Vale la pena preguntarnos si nos estamos realizando con el talento que Dios nos ha dado, o nos ha servido para envanecernos y para ser personas indeseables. Personas que maltratan a sus empleados, caen en su familia, porque les tienen, personas que se han vuelto insensibles, porque pusieron su mirada y su corazón se fue tras las riquezas. Sin embargo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual hace que la gente no solamente tenga expectativas de superación, sino que se vuelve codicioso. Y nada es suficiente. Cuando una persona cae en la codicia, nada es suficiente. Siempre está buscando más, buscando más, buscando más, y nunca se sacia. ¿Por qué? Porque la codicia es así. La codicia hace que las personas no se sientan satisfechas y que no disfruten lo que tienen. La codicia es muy dañina. Por eso el Señor habló de no codiciar, no solamente la pareja del prójimo, sino también sus bienes. El mandamiento dice, no codiciarás su casa, no codiciarás su ganado, no codiciarás sus bienes. Entonces, pero cuando nuestro corazón se ha pegado solamente a lo material, no valoramos lo demás, no valoramos
lo emocional, lo sentimental, ni lo espiritual. Así que es triste caer en esa situación, porque nosotros no estamos realizándonos, sino que nos estamos cargando. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros nos realicemos. Y para sentirnos realizados, debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para encontrar nuestro talento en primer lugar. Pedirle sabiduría al Señor para desarrollarlo. Para que seamos bendecidos primero con riquezas espirituales. Es decir, esos dones de generosidad, lo que dice el capítulo de Timoteo, en 1 Timoteo 6, 17 y 18, dice que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién. La riqueza espiritual, poner la confianza y la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, no poquitas, sino que dice en abundancia. ¿Para qué las da en abundancia? Para que las disfrutemos. Pero también estos son valores espirituales. El hecho dice de que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Esos son bienes espirituales en el corazón de las personas. Y otro bien, el que supera a todos, que dice en el verso 17 de 1 Juan 3, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué hace esa persona? Se vuelve egoísta. Y dice, ve, si a mí me costó, a mí nadie me ayudó, ¿y yo por qué tengo que estar regalando? Que trabajen ellos, que busquen trabajo. Pero muchas veces no tienen las oportunidades. Y tal vez nosotros, hasta en eso, si nosotros no podemos hacer, digámoslo, se publica un anuncio y no es mi profesión, pero conozco a alguien que sí sabe hacer eso que están publicando en ese anuncio, yo le puedo enviar el anuncio. O si a mí me dicen, mire, hay una oportunidad, pero yo no soy de esa área, pero conozco a alguien que lo es y yo lo recomiendo, estoy siendo una persona generosa y dándole la oportunidad, cediendo la oportunidad a otra persona. Pero un corazón mezquino no hace eso. Puede ver el anuncio, puede saber que hay una persona que sabe hacer ese trabajo, pero no lo comunica, ni envía ese anuncio, ni nada. ¿Por qué? Porque es una persona egoísta. Todo lo quiere solo para él o para ella. Así que por eso necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia, para que actuemos con esa justicia. Y dice también, otra cosa que necesitamos, aparte de las riquezas espirituales, es saber manejar las bendiciones materiales. ¿Y cómo las aprendemos a manejar? Número 1, disfrutándolas, no solamente guardándolas. Número 2, compartiéndolas. Es otra manera de saber administrar nuestros bienes materiales, nuestras bendiciones. ¿Para qué? Para que no nos controlen a nosotras, sino que nosotros las estemos sabiendo administrar. Entonces, a veces somos tacaños hasta con la misma familia. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos realicemos. Y esa es una de las formas. Cuando nosotros nos sentimos realizados, es cuando nos sentimos en paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz con los demás. Y esa riqueza no tiene precio. Hay una gran diferencia entre ser rico o adinerado y ser próspero. La prosperidad lleva incluida la prosperidad espiritual. Así como decía el apóstol Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea que en la medida que hay una prosperidad espiritual, también hay una
prosperidad material. ¿Por qué razón? Porque la prosperidad espiritual comienza con la sabiduría que Dios nos da. Y esa sabiduría, para saber administrar, para saber manejar las riquezas y todo lo que puede llegar a nuestras manos, eso, manejar nuestras actitudes hacia las demás personas. Entonces, todo eso hace la sabiduría en nosotros. Es grandioso ver personas que, aunque tienen muchos bienes, muchas bendiciones materiales, no son egoístas, no son altivos, no son orgullosos, no son codiciosos. Son personas excelentes que da gusto hablar con ellos, que da gusto compartir un momento en una reunión, en una comida, en una celebración. Da gusto compartir con ellos. Pero ¿qué de aquellas personas que solo llegan a exhibirse? ¿Qué de aquellas personas que ven a los demás por arriba del hombro? ¿Qué de aquellas personas que solamente piensan en dañar para conseguir sus propósitos? Egoístas. ¿Qué de esas personas? Es una tristeza y es lamentable que muchas personas con esas actitudes y con ese corazón negativo. Es una tristeza porque este mundo es mejor con personas justas, con personas generosas, con personas amables, con personas que comparten, con personas que valoran a los demás, con personas que las tratan con consideración, con personas que reconocen las cualidades de las personas y les dan oportunidades. Con esa gente, este mundo va a avanzar. Pero con las personas que son lo contrario, este mundo está sufriendo mucho. Por eso en Proverbios dice que con los impíos el pueblo gime, pero con los justos el pueblo se alegra. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que seamos justos. Y seremos justos en la medida que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y de esa manera nosotros estaremos realizados, habremos encontrado el propósito de Dios para nuestra vida. Encontrando nuestro talento, encontramos el propósito de Dios. Y cuando encontramos el propósito de Dios, hemos encontrado la voluntad de Dios. Y cuando encontramos la voluntad de Dios, es el mejor lugar donde nosotros podemos estar para sentirnos realizados y saber que todo lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo lleva el sello de aprobación de Dios. Es un gozo haber compartido esta palabra con ustedes, amables radioescuchas. Sé que a veces esta palabra quizás a algunos van a decir, eso no me parece, pero sé que habrán muchos también que dirán, Dios ha hablado este día en mi corazón. Y haré los cambios necesarios para valorar a mi familia, para buscar a Dios, porque de Él depende mi vida, mi bienestar y mi salud. Y mi familia es el primer apoyo que yo tengo después de Dios. Valoremos y seamos prósperos en lugar de ser solamente adinerados. Llevemos adelante nuestro talento y sintámonos felices de haber pasado por esta tierra con un propósito definido de parte de Dios. Él tiene ese plan maravilloso para cada uno de aquellas personas que le buscan de corazón. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a todas las personas que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús, amén. Ministerios DCN Radio presentó su programa Oasis para el Alma con la licenciada María Luisa Masferrer. Sintonízanos todos los viernes a través del
Que Dios te bendiga. Cuando estés triste, cuando estés agotado,